Las últimas estimaciones a nivel internacional, desde el punto de vista científico y de la academia, son que la contribución de la aviación a la crisis climática sería de en torno a un 6%. Soy Pablo Muñoz Nieto, coordinador de la campaña de aviación de Ecologistas en Acción. Las operaciones aéreas domésticas están aumentando tanto en la Unión Europea como en España. De media en la Unión Europea, entre 2013 y 2019 aumentaron un 18%, pero paradójicamente vemos como en el caso de España aumentaron un 27%, o sea, mucho más que la media. ¿Cuál es la contribución de la aviación a la crisis climática? A menudo se dice que solo el 10%, sin embargo esto es una cifra muy interesada por parte de la industria, en el sentido de que ese 2% solo es la cifra de emisiones de CO2. Sin embargo, los aviones emiten otros gases que tienen un impacto climático que llega a ser casi de hasta el triple. En el caso, por ejemplo, de la Unión Europea, la aviación genera aproximadamente el 14% del total de emisiones de efecto invernadero del sector transporte y casi un 4% del total de emisiones de CO2 de la Unión Europea. Desde Ecologistas en Acción hemos lanzado una propuesta que sería la eliminación de los vuelos cortos que tengan una alternativa ferroviaria de hasta 4 horas. Es una propuesta equilibrada desde un punto de vista de la viabilidad técnica y jurídica de la propuesta, como por los potenciales impactos. Según el estudio que hemos hecho, la eliminación de estas 11 rutas que tienen una alternativa ferroviaria de hasta 4 horas supondría la reducción de unas 306.000 toneladas de CO2 al año. Por ponerlo un poco en perspectiva, esto significaría eliminar entre casi el 10% del total de emisiones de la aviación doméstica en España. Esta línea, por ejemplo, entre Madrid y A Coruña, que forma parte de las 11 rutas potencialmente sustituibles por trayectos en ferrocarril, pues con datos de 2019 generó más de 5.600 operaciones al año, o dicho de otra manera, más de 52.000 toneladas de CO2 al año. El tren está llamado a ser el transporte del siglo XXI. Por eso hemos acordado que han de acabarse los vuelos cortos inferiores a 2 horas y media cuando no haya alternativa al tren. El pacto entre Sumar y el PSOE recoge por primera vez esa propuesta como una propuesta de gobierno. Sin duda es un paso adelante en la dirección adecuada y es un gesto positivo. El PSOE hace unos meses se mostraba muy reticente a hablar de esta propuesta en el marco de la Ley de Movilidad Sostenible, o sea que eso demuestra que hemos avanzado. Sin embargo, la formulación tan restrictiva de la propuesta de norma, con 2 horas y media del trayecto alternativo ferroviario o la eliminación de los vuelos de conexión para sustituirlos por alternativas en tren, hace que la norma tal y como está concebida ahora sea un poco decepcionante. Francia ha sido el único estado que ha aprobado una norma similar. Es verdad que también ha sido una norma con un impacto, con una ambición muy limitada. Otra de las rutas que se está planteando para su eliminación y su trasvase al ferrocarril es claramente la ruta entre Bruselas y Ámsterdam. Esto ya ha sido objeto de debate. El sector de la aviación y del transporte aéreo tradicionalmente ha sido un sector muy privilegiado, muy mimado por las instituciones, especialmente desde el punto de vista económico y fiscal. Son numerosas las exenciones fiscales de las que goza y el trato de favor de la parte de las instituciones. Mientras un ciudadano medio de la Unión Europea paga 48 céntimos de euro por un litro de combustible para moverse en sus rutinas diarias, las aerolíneas en la Unión Europea no pagan absolutamente nada. Por otro lado, hay un claro privilegio al sector al no incluir el IVA en los billetes de los aviones. Un vuelo doméstico tiene un IVA reducido del 10%, mientras que un billete de un avión para un vuelo internacional no tiene nada de IVA, ¿no? La potencial entrada en vigor de una norma en España que elimine rutas aéreas para trasvasar esos viajes al ferrocarril
tiene que ir sí o sí acompañada de una garantía de que los slots liberados no sean utilizados por las aerolíneas para otro tipo de vuelos de media o de larga distancia. Esos vuelos de media y larga distancia generan bastantes más emisiones que los propios vuelos de corta distancia. La eliminación de vuelos cortos con alternativa ferroviaria es una medida importante, como también lo puede ser la cancelación de todos esos proyectos de ampliación de infraestructuras aeroportuarias, como por ejemplo en Madrid y en Barcelona, que lo único que van a hacer es aumentar exponencialmente las emisiones de un sector ya con una tendencia muy al alza en cuanto a aumento de emisiones.